Bien, señores alumnos, tengan ustedes una bonita tarde. Vamos a continuar lo del día de ayer. ¿Ya? Un poquito más, poder analizar la forma y la manera de cómo se ha llevado el proceso de la emancipación, ¿no? Y vamos a ver algunos aspectos. Aquí tenemos básicamente lo que significa la resistencia peruana de 1805 a 1820. Entonces, algunos otros movimientos más que se han dado, porque ha sido todo un proceso, o sea, no ha sido simple y llanamente dejarlo en manos de San Martín y que pueda pues trabajar, ¿no? No, sino que ha sido todo un proceso en el cual se ha generado pues vamos a decir así, como un trabajo de hormiga, ¿no? Permanente asedio al ejército realista, permanente asedio contra quienes representaban a la corona española acá en el Perú, es decir, al virrey, ¿no? Entonces, todo un proceso. Al entender como un proceso, tienen que tener en cuenta ustedes de que cualquier movimiento de esta naturaleza tiene que ver mucho, fundamentalmente, con el hecho de que hay un camino, hay un objetivo y una meta, ¿no? ¿Cuál es la de lograr la libertad? ¿No? La, lograr la libertad de los patriotas para que ellos puedan autogobernarse, ¿no? El hecho de que los patriotas hayan tomado este camino significa de que eminentemente ya todos sabemos de que son los criollos, ¿no? Pero hoy siempre por ahí vamos a ver algunos resquicios, ¿no? Así resquicios, o sea, algunas reacciones de algunos indígenas, ¿no? Pero que son pues como quien dicen son pequeños movimientos que no tienen mucha trascendencia, ¿no? Que también quieren ellos participar, pero no les dan la debida importancia. Es decir, no le prestan atención. ¿Por qué? Porque los indígenas no son los que van a lograr la ansiada libertad, ni mucho menos van a poder, digamos, conquistar el poder, ¿no es cierto? La libertad. Entonces, en este caso, hay que tener muy en cuenta estos aspectos
Y también tienen que tener ustedes una visión muy clara qué es lo que se festeja este año, el famoso bicentenario. Yo los dejo a conclusión de ustedes, ¿no? Porque tenemos dos cosas que siempre hemos señalado, ¿no? Dos cosas que en común son diferentes. Tanto los indígenas libertad, tanto como los criollos también. Ese es en común. Pero hay una diferencia en todo las de ganar y tomar el poder, menos los, los indígenas. Entonces a los criollos no les conviene que los indígenas tomen el poder, ni mucho menos sean libres, ¿no es cierto? Harán algunas bondades, pero no van a ser bondades que verdaderamente demuestren pues una plena libertad de los indígenas, ni mucho menos tengan un aspecto de consideración frente a los bienes que habían sido usurpados los indígenas. Básicamente el problema de la tierra, ¿no es cierto? Pues nunca les van a devolver, va a seguir siendo el mismo ritmo de explotación para los indígenas. Entonces, supuestamente, la proclamación de la independencia del 21 de julio de 1821, ahí tiene que ver un aspecto de carácter formal, ¿no es cierto? Es un formalismo en buena parte ha sido un éxito para los criollos, ¿no? Para los criollos, entonces, menos para los indígenas. Ese día ellos no han visto absolutamente nada, ¿no? Sería el cielo oscuro para los indígenas. Quizás ese día el sol haya alumbrado para los criollos. ¿Por qué? Porque a ellos realmente les sustenta un hecho en que van a poder, digamos, mantener sus bienes, van a seguir siendo la clase dominante, van a seguir siendo las personas que ostenten el poder definitivamente en lo que viene a ser el virreinato peruano, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron sus características propias? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros hablemos. Se festeja el bicentenario, ¿no? ¿Qué? ¿Qué se festeja? Entonces, eso habría que ver. Y vamos a conversar entonces algunos hechos muy importantes entre 1805 a 1820. Han sido hechos que, como les vuelvo a repetir, son resquicios que van incomodando al ejército realista, al representante de la corona española, en este caso al virrey. Realmente son hechos que poco a poco van tomando un proceso de desgaste, porque si no hubiera habido estos movimientos, también todo el ejército unido, ¿no? de la colonia, el ejército realista, hubiera marchado sobre San Martín. Pues todo esto ha hecho de que el ejército esté dividido, ¿no? Esté dividido. Pues de esa forma San Martín podía avanzar tranquilamente, ¿no? Bien, entonces avancemos. A ver, acá tenemos principales conspiraciones. Tenemos a Manuel Ubalde y Gabriel Aguilar. Son dos personajes en común, emprenden una acción, pero siempre hay que tener muy en cuenta una cosa.
que las personas no somos iguales, definitivamente. No sabemos igual, por más que propiamente la idea sea en común, siempre hay diferencias. Y eso es lo que va a ocurrir con esto, ¿no? Entonces tenemos la tentativa Pilar Yuval del 28 de junio de 1805. José Gabriel Aguilar Huanuqueño, especializado en ciencias naturales, concibe la idea de dar término a la tiranía hispánica. Encontrándose en el Cusco, compromete al abogado Manuel Ubalde y a otras personas, como Manuel Valverde, el abogado Marco Dongo, a Fray Diego Barrancos, Bernardino Gutiérrez, capellán de San Andrés, Marcos Palomino y un indio llamado Cusihuamán. Cusihuamán. Eh, Estos tienen en cierta forma una mestiza y por eso sienten una situación propia en común a favor de los criollos y a favor de los indígenas, ¿no? Pero siempre el dicho popular dice, ¿no? Bien eres blanco o bien eres negro. Entonces, a eso va el hecho de que estos estaban vacilando, ¿no? Vacilantes propiamente y no querían en absoluto mostrar lo que ellos son, ¿no? No querían mostrar lo que verdaderamente son. Es como, por ejemplo, ahora nosotros, como por ejemplo, muchos somos del sector rural, tú incluido el sector rural. Entonces se preguntarán, el hecho de ser profesional, en ser profesor, eso nos aleja de nuestra vida en el sector rural y prácticamente nos convierte en práctica dentro de la clase social de carácter media, ¿no? Nos ubicamos en una clase social media. O sea, de una clase pobre pasamos a una clase media. Entonces, en muchos de los casos, rápidamente nos vamos a olvidar del sector rural. No, si no, a mí no me interesan los problemas del campo, ¿no? A mí me interesan los problemas de la ciudad. Tengo que ver la forma y manera de cómo vivir, subsistir, etcétera. Nunca más regreso al sector A, ¿no? Y muchos incluso van a escalar un poco más. Van a decir, yo no quiero tener, bueno, tienen su casita en Puno, en Culiacán. Dice, no, 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 eso no es suficiente. Yo tengo que ser un poquito más. Entonces, para ser un poquito más, ¿qué voy a hacer? Tengo que irme a Arequipa. ¿No? El hecho de ser Arequipa significa de que ya es una persona mucho más acomodada, ya es mostrando ya en ciertos un criollaje, vamos a decir así. Entonces, esas cosas propiamente se dan y siempre se han dado, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Eh, Dentro de esto, tenemos que tener muy en cuenta, donde dice, Aguilar había visitado Europa, captado los beneficios de la política liberal, así como la ventaja de la libertad, ¿no? Ventajas de la libertad. Más o menos, es un hombre que conoce, es un hombre que puede hacer muchas cosas, pero su carácter es otra cosa. Vamos a ver un poco más, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver? Dicen,
mm, entonces, casi podemos decir que había leído las obras de los filósofos y enciclopedistas. Tal fue su vehemencia que pudo traer otras personas con su banda subversiva. Se le puede tomar por un visionario, un utopista, ¿no? Un utopista. ¿Qué significa utopía? Entonces, utopía significa de que eh, es un sueño hecho realidad. O si se quiere, una libertad falsa, ¿no? En la que se piensa, es una utopía. Es como, por ejemplo, ahorita lo que se vive ¿qué se llama? En Venezuela, un socialismo, ¿no? Es un socialismo utópico, no es un socialismo científico. Pues yo siempre decía, ¿no? Cuando estaba el anterior presidente, quien había creado o había dicho que Venezuela es un país, dije, propiamente desaparece esa persona y, y también desaparece el socialismo. ¿Por qué? Porque no es un socialismo de carácter científico, ni mucho menos un socialismo coherente, es un socialismo muy a la deriva, un socialismo así informal, ¿no? No formal. Entonces, por todo lo que pasa ahí en Venezuela. Entonces, utopía es un sueño que no es un sueño objetivo, ¿no? Un sueño por sueño nada más. A eso llamamos una utopía. Pero la realidad americana era otra, y que para intentar un plan como el que sugería se requería de elementos variados y personas que sirvieran como conductores de multitudes. El plan Aguilar, secundado por Ubalde, consistía en apoderarse del cuartel y para movilizar a su gente era imperioso apoderarse de las arcas fiscales, ¿no? Necesitaban, ¿no es cierto? Necesitaban dinero. Es así. Entonces, eh, ella, descabellada era que solicitaba ser reconocido como Inca del Perú y lograda la primera victoria, marchar hacia Lima y Potosí. Uno de los comprometidos para secundar a Águila era un Mariano Lechuga, ¿no? Mariano Lechuga, desleal y timorato, informó el intento del Cusco a Conde Ruiz de Castilla en todos sus detalles del complot y el día que debía realizarse. Se les tomó prisioneros aplicando las penas de acuerdo al grado de responsabilidad. Aguilar y Iván fusilados el 5 de diciembre de 1805. Dongo fue condenado a 10 años de prisión. El indio Cusihuamán se le impuso 2 años, 2 años
2 años que debía cumplir en Lima, en tanto que Valverde Barrancos se les exilió a España. Este conato de movimiento representa la primera sangre de mártires derramado en el siglo XIX, más o menos, ¿no? Entonces, todas las intenciones se fueron al tacho. Lo que tenemos que tener en cuenta en esto es propiamente siempre el hecho de que no existe una unidad propia en el Perú. No existe una unidad nacionalista, ya que propiamente cada uno tiene su forma de pensar, ¿cierto? Pues por eso es de que encontramos que para secundar a Aguilar era un indio y este prácticamente se convierte en uno de los traidores de este movimiento. ¿Sí? Porque lleva toda la información de lo que habían acordado al intendente del Cusco, don Conde Ruiz de Castilla. Entonces, y lo demás ya hemos precisado. Este conato de movimiento representa la primera sangre de mártires, sin haber disparado una bala, ni siquiera una flecha, nada, absolutamente. Esa es la forma como llega a manejar. Aquí tenemos la vista de Potosí, la famosa mina de los españoles. Tenemos otro, conspiraciones limeñas. Introducción. Tal entonces tenemos acá. Bien, que por ley del Congreso el 6 de junio de 1823, Aguilar y Ugalde fueron declarados beneméritos patria en grado de ética. Entonces tuvieron un reconocimiento, por eso también se les considera como cursores y también al mismo tiempo como próceres. Conspiraciones limeñas. Tal en de casta y un anhelo de represalia fue el sentimiento que permanentemente anidaba en el corazón de los peruanos. Es decir, todavía un sentimiento, propiamente en dos cosas. Uno, este sentimiento en el corazón peruano propiamente podría ser la que verdaderamente sea la de un indígena. Pero, sin embargo, aquí hay que tener presente que los pueblos también se consideraban ya peruanos, ¿no? Eran peruanos y ya tenían ese sentimiento, ese corazón de ser patriotas, patriotas, a pesar de que Bolívar les decía oportunista a los limeños, ¿no? Gente oportunista, ¿no? Gente que se acomodaba
a las circunstancias propias. Por eso siempre recuerdo las palabras de Bolívar, ¿no? Decía, hoy son realistas, mañana son patriotas, pasado mañana son realistas, pasado son patriotas. ¿No? Mentira de oportunistas, ¿no? Pero hay que considerar. Precisamente el pueblo surgió los guerrilleros montoneros que colaboraron con toda Gracia en las batallas finales de Junín y Ayacucho. Usted se refiere fundamentalmente a los indígenas. Pese a que ellos no van a ser los beneficiarios, pese a que ellos no van a lograr nada, pero sin embargo tienen ese sentimiento de luchar por lo que se retiren los españoles y tengan otros agresores, tengan otras personas que tomen el poder y los tengan también sometidos, ¿no? San Martín pudo ingresar a Lima el 9 de julio de 1921 gracias al bajo clero en Lima y en provincia. Y esos hombres del pueblo, los guerrilleros que constantemente hostigaron a las desalentadas fuerzas que comandaba el virrey. La mujer limeña, al igual que las de otros lugares del virreinato, dieron el ejemplo magnífico de su adhesión a la Santa Cruzada y aún matronas de la nobleza de brazo con las mujeres del pueblo. Fraternizaban al tomar sus acuerdos y burlar las acechanzas de las autoridades. Ese grupo selecto de mujeres noble plebeyas recibieron el galardón de honor. Poco después de la jura de la independencia, San Martín, procediendo con justicia y generosidad, ¿no?, exaltó la conciencia cívica de la mujer peruana. Yo creo que también la participación propia de las mujeres criollas en relación a la comparación de las mujeres indígenas, que supieron enfrentar, supieron luchar a brazo partido con sus esposos, familiares, movimientos indígenas, ¿no? Vamos a José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, 1703-1858. Nació el 3 de mayo de 1700, hijo de don José de la Riba Agüero, que ejercía como intendente de la Real Casa de Monedas y de doña Josefa Sánchez Boquete, hija del marqués Montealegre de Aulistia. Fue enviado a estudiar a Europa y al término de sus estudios recorrió diversos países, abandonando la carrera que ya había iniciado. Retornó al Perú en 1808 vía Buenos Aires y se desempeñó como contador del Tribunal de Cuentas. Del viejo mundo aprendió las nuevas teorías políticas sustentadas con Luke Hobbes, Adam Smith y en especial las ideas de Rousseau, Voltaire, Holbach, Montesquieu, etc., ¿no? El joven limeño comprende que la América ha llegado a su mayoría de edad y es tarea urgente emanciparlo. Al, al retornar a Lima, se impuso la decisión de trabajar vigorosamente para emancipar esta tierra.
En su domicilio de la calle Santa Teresa salen los variados pasquines y folletos redactados para hacer propaganda a la revolución emancipadora. Entonces fue uno de los, vamos a decir, uno de los hombres idos en poder propagandizar, ¿no? Y a través de pasquines, ya sabemos qué son los pasquines, ¿no? Eminentemente son pues lo que ustedes utilizan o lo que han utilizado en el aula, ¿no? En el aula, los famosos lotes. Esos son los pasquines, nada más que esos. Entonces, con propaganda alusiva a la emancipación que se pegaba en las esquinas o frente o al costado del templo, etcétera, donde había mayor participación de gente, ¿no? Mayor movimiento. En su hogar donde funcionaba la logia masónica, donde con todo el... Vamos a ver, entonces, donde con todo sigiloso se reunían los más graneados de la sociedad, es decir, los contados criollos que se reunían, ¿no? Entonces, para adoptar, hacer planes subterráneos de lucha. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es, hay que tener en cuenta. En sus afanes contó con la invalorable colaboración de su mayordomo, Inocente Sarte, que administraba su fundo a la entrada de Lima, lo que hoy constituye el Agustino. Que hoy está constituido el distrito del Agustino, ¿no? Su obra revolucionaria, que también es muy importante considerarlo. Ribauer distinguió o se distinguía por su carácter campechano, populachero. El pueblo lo admiraba y seguía sus consejos para que se cuidara su obra. Escribió un folleto titulado Manifestación Histórica y Política de la mente, la mente de la parte que corresponde al... Y otros documentos donde analiza las causas que debemos tener para luchar por nuestra independencia revolucionaria de México. Y ojo con esto lo que dice. Y más especial, subrayen esto, acá está bien claro, ligado a la nobleza. A la nobleza. Hizo causa común con otros personajes limeños. Indicamos ya que no tenía prejuicios y su manera era popular. Por tal circunstancia, luego su acercamiento al pueblo fue propiamente Ribagüero era un agitador, no un caudillo, era un agitador más, hacía propaganda, uno que quería lograr la conciencia en los limeños, eso era su trabajo. Él no quería entrar a lo que se llama agarrar las armas y luchar por eso, ¿no?
Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en eso, ¿no? Entonces, Pérez Rivera, un agitador, no un caudillo, no puede ser considerado como revolucionario, sino más bien como conspirador. Bajo su conspiración se crearon varios clubes secretos que sesionaban ya en su casa o en otros lugares alquilados. Exprofeso de populares como la antigua Malambo en Francia, Francisco Pizarro en Rim. O también cercado hay mujeres cercado hoy barrios altos, ¿no? Hoy se llaman los barrios altos. Contrataban pendolistas, o sea, calígrafos para falsificar la firma de personajes, ¿no? La firma de personajes. Esa es la firma de personajes del gobierno y tener acceso a la correspondencia oficial. Tenemos otro también, su obra sigue su obra revolucionaria. Con su propio peculio mantenía de espionajes para estar al día con las noticias o providencias del virrey y por autoridades para remitirlos a Buenos Aires, donde se encontraba San Martín. Era uno de los asiduos seguidores de San Martín, también uno de los que permanentemente se comunicaba con San Martín, proporcionándole toda información. También información cartográfica, también de la misma forma. Entonces, a eso vamos. Eh, Evidente Ribagüero merece el testimonio de gratitud nacional. Fue su aporte valioso, pues gracias a sus comunicaciones con San Martín pudo planearse la venida de la expedición Libertad Sur, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante. Eh, la correspondencia de los, ¿sí? La correspondencia de los patriotas se hacía criptográficamente mediante claves, ¿no? Criptográficamente. ¿No? Durante el gobierno del protectorado se le confía a Ribagüero la prefectura de Lima, llamada presidencia. Luego tenemos, disgustado más tarde con el protector, se alejó del ámbito político en 1823, eh, contando con Santa Cruz conspira contra la Junta Gobernativa asumiendo la primera magistratura. Y luego murió en Lima el 21 de mayo de 1850, dejando una obra póstuma, conocido como Memorias de virulento, trabajo que expresa su desengaño y frustración que ha tenido, ¿no? Entonces tenemos otro aspecto. Los famosos fernandinos de la Escuela de Medicina, ¿no? San Fernando. La Escuela de Medicina Fernando contaba con un brillante plantel de catedráticos presidido por Hipólito Unanue,
pertenecía a una secta masónica. Probablemente sus colegas participaban del mismo credo. Sus ideas libertarias, ¿no? Los protomédicos, José Manuel Valdés, un mulato limeño que pudo inscribirse como alumno por real cédula, pues a los individuos de baja estirpe le estaba vedado el estudio de la medicina. También estaban los doctores Miguel Tafur, José Peset, José Paredes y como colaborador no era médico el sacerdote jeronimita Diego Cisneros, español, redactor y protector del Mercurio peruano. La reunión se realizó en la calle. Entonces, tenemos en la calle, vamos a ver, pues estamos allá. Las reuniones se realizaban en las aulas o en la casa de la calle Matamoros, quinta cuadra del actual Jirón Trujillo en Lima. Por entonces era pequeña y como todos los vecinos se conocían, las reuniones se realizaban nocturnas. Despertaba sospechas. El virrey Abascal, hombre prudente, haciendo uso de la presunción antes que de medidas punitivas, y menos si se trataba de personas que eran asiduos visitantes del Palacio de Gobierno. Les decía, presente de las habladurías que circulaban en la capital, a las cuales no les daba crédito por tratarse de personas muy vinculados al gobierno. Eso sería en torno a los famosos santarnantinos que también conspiraron, ¿no? Conspiraron, tampoco son los famosos revolucionarios, solamente conspiraron a través de la concientización y la preparación propiamente para la llegada de San Martín y como también para la proclamación del independencia. Tenemos los hermanos Silva y Remigio, Mateo y Brígida. Esta familia tenía un... ¿no? Acá tenemos. Esta familia tenía un negocio de artesanía serrana en su domicilio. Calle Manteras, Girón Guaura, en el distrito del Rímac. Mateo se había recibido de abogado mientras sus hermanos se dedicaban a su comercio. En el portal de escribanos había instalado una oficina de comisiones un español llamado Antonio María Pardo, que se encargaba de gestiones judiciales, pero como no podía autorizar los recursos para presentarlos a los tribunales, se asoció con Mateo Silva, que acababa de graduarse de abogado. En dicha oficina se reunían amigos de Pardo, donde comentaban los sucesos ocurridos en La Paz, Quito, la invasión francesa a España. Entre este grupo figuraban paisanos de como José Antonio Ganosa y José María García y un
y hermano de Silva Remigio y Juan Sánchez. Con el tiempo, el círculo de amigos se amplió con Francisco Zárate, Pablo Villa y un militar José Santos Figueroa, un cadete José Gacte y el alférez del batallón fijo de Lima, José Bernardo Manzanares. Entonces, esto, vamos a ver, vamos a ver un poco más. Con tiempo, bien. Entonces, vista de los sucesos políticos de actualidad, no faltó quien diera la iniciativa que había llegado al momento de hacer otro tanto en Lima. Pardo propuso a Francisco Zárate que se empeñaba en la milicia a coadyuvar en la empresa mediante el soborno a la tropa, mientras Manzanares hacía lo mismo con sus respectivos cuerpos. La en sí era descabellada, carecía de plan y como el grupo de ilusos no medían sus palabras y casi en público comentaban sus acuerdos con fin de ganar adeptos. No faltó quien propusiera tomar preso al virrey y sublevar a la guarnición de Lima y realizar un cambio de gobierno. No faltaron individuos que, fingiendo comparar esas ideas revolucionarias, lograron completa del chimero plan subversivo. Fueron ellos un tal Millán, natural de Buenos Aires, un lambayicano Ortegui y el más vil de los tres, de apellido Verdugo. El virrey Abascal, formado después de recompensarlos debidamente por su delación, ordenó de inmediato la captura de todos los compradores el día 26 de septiembre. Fueron encerrados en diversas carceletas, encargando de sustanciar la causa de conspiración fue el, el fiscal Juan José Vaso y Ver. A los 2 meses se dictó la sentencia y al más comprometido, Mateo Silva, se le aplicaron 10 años de prisión en el castillo Boca Chica de Cartagena, o sea, en Colombia. Y cuando esta ciudad se pronunció contra España, se le trasladó a Casas Matas del Real Felipe, falleciendo en 1815. Su hermano Remigio fue absuelto. Manzanares y debían cumplir 6 años de prisión en la misma prisión de las islas de Juan Fernández. Sánchez, Silva, Gaeta, Zorrilla sufrieron prisión en Valdivia. Los peninsulares Pedro Pérez, Canosa y García se les envió a España bajo partida de registro. Conspiración de Gómez y Alcázar, ¿no? Tenemos otro. En 1818, hallándose en los castillos del Real Felipe, el coronel tacneño José Gómez, que había sido colaborador de Cela, intervino en el segundo grito de Tacnaco y Bayardegui, ¿no? Gómez hizo amigo de los presos
y aún entre los soldados y oficiales de la guarnición. En Lima también logró adeptos valiéndose de un joven Carlos Sabalburo, oficial del régimen de la Concordia, de un cabo infante llamado José, del huamanguino José María Pagador, arrendatario de una huerta en la calle Presa Rima, de Lorenzo Valderrama, Mariano Casas, José León, soldado del abogado Nicolás Alcázar y de Casimiro Espejo. El plan de la revuelta fue estudiado con sus compañeros y él dio el modelo de escapar del hospital adormeciendo al soldado que lo custodiaba. Previamente había sido trasladado al hospital de Bella Vista. El hospital de Bellavista para atenderse de una fingida dolencia. Se dirigió a de pagador para evitar ser apresado. Los conjuros disfrazados de soldados se acercarían al real Felipe y una señal convenida con los soldados del regimiento del infante penetrarían al interior y junto con los prisioneros se apoderarían del gobernador a quien obligarían a firmar una escala que debía remitirlos al virrey reclamando su presencia con el fin de aprovechar. Bien, también creían ingenuamente que el virrey se trasladaría al real Felipe y ante la evidencia del motín se avendría a firmar su y con algunos jefes se constituiría un consejo de guerra. De inmediato sus acompañantes serían embarcados en la fragata Venganza y remitidos a Chile a disposición de San Martín. Eso es un sueño, ¿no?, que han tenido. El proyecto era quimérico. ¿Qué quiere decir quimérico? O sea, más o menos casi quirúrgico, ¿no? Pero no fue lo suficiente. El virrey no se prestaría para ese ardid, ¿no? Para ese ardid. Y en segundo lugar, la fragata había que tomarla a sangre y fuego, lo que no era posible con el pequeño número de los conjuros, ¿no? Entonces eso es lo que ocurrió. Eh, Eso es lo que más o menos ha ocurrido. Pero también un poco más podemos también precisar, ¿no? Se fijó el día 2 de junio de 1818 para el golpe. Asistieron a la cita los conjurados en número. Se usó la contraseña convenida y un grupo ingresó al puente elevadizo, pero pronto advirtieron algo raro. Un chino Bernardino Escobar se había separado de sus compañeros y informó al gobernador del golpe, quien tomó las providencias debidas. De inmediato se notificó al virrey Pezuela que ordenó que las tropas estuviesen sobre las armas. Los jurados huyeron como pudieron, pero por consiguiente denuncias conocieron los nombres de todos los complotados. Al no poderlos ubicar, se publicó un edicto
emplazando a los comprometidos Casas, Valderrama, Sabarburo, el pagador no fueron hallados por haber huido fuera de Lima. Arrestado José Gómez fue remitido al cuartel de Santa Catalina. Espejo y Alcázar también cayeron en manos de la justicia. La sentencia se dio el 10 de diciembre, fallando que Gómez, Alcázar y Espejo deberían sufrir la pena de la horca, así como los reos ausentes. La Real Audiencia aprobó la sentencia el 2 de enero de 1809 ante el pueblo reunido en la Plaza de Armas. Fueron ejecutados Gómez, Espejo, Alcázar a la entrada del pasaje de Olaya. Sus nombres serán petateros, ¿no? Si antes era petateros, esa. Bien, entonces así más o menos algunas conspiraciones se han dado para distraer prácticamente al virrey, para que éste no pudiese tomar toda la vida para poder desplazar todo el ejército y todo hacia la avenida de San Martín. Entonces, estas cositas han hecho de que se distraiga el virrey y por lo tanto San Martín llegara pues con todo el esto, ¿no? Y esto también hay que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo las sublevaciones populares en el continente, invasión napoleónica que originó, ya habíamos visto en capítulos anteriores, que es lo que motivó pues la invasión de Napoleón a España, ¿no? Entonces todos sabemos, ¿no es cierto? A raíz de eso se formaron las famosas juntas de gobierno. A raíz de eso se empezó a experimentar las formas de gobiernos autónomos, ¿no? Con estas juntas de gobierno. Y uno de los primeros fue siempre en Buenos Aires, ¿no? Debemos acordarnos esos aspectos que son muy importantes para tener en cuenta. Entonces, esto ha conllevado a que propiamente haya todo un proceso de movimiento, ¿no? Entonces, esto ha generado también de que propiamente España, como la colonia, pudiesen tomar aspectos muy importantes para poder, digamos, concatenar y seguir manteniendo una política propia de la que se había dado anteriormente, es decir, gobernado por el rey de España, o sea, bajo la monarquía, bajo el dominio monárquico absolutista, por si acaso, monárquico absolutista, ¿no es cierto? Entonces, han tenido que dar algunas reformas, ¿no es cierto? Pequeñas reformas para que de esa forma pueda de alguna otra forma conservar eh, propiamente tanto políticamente España como también las colonias, ¿no? Pero esto siempre ha llevado a que eh, se tome un poco más de conciencia y surja, ¿no? Una forma, un ideal de patria y libertad, ¿no? O sea, el famoso patriotismo. Entonces eso es lo que más o menos ha ocurrido, algunos hechos más que estamos implementando para que tengamos idea. Hay algunos hechos también así, aspectos de carácter aislado, etcétera, pero también vale la pena. Han puesto algo de sí mismo para generar y desestabilizar el gobierno de la monarquía eh, en América, ¿no? Entonces todos se dedicaban a hacer algo, pero quizás no muy contundentemente, pero de todas maneras eso ponía pues en jaque, como quien dice, al virreinato peruano
y también que ocurría en otros lugares. Bien, chicos, con esto hemos terminado esta parte y el día jueves vamos a terminar un poco más para poder ya entrar a lo que es la presencia de San Martín en el Perú. Estamos viendo algunos otros aspectos más que se ha venido desarrollando. Bien, chicos, ha sido todo por hoy y nos vemos el día. Mañana es miércoles, el jueves tenemos a las 3 de la tarde. ¿Ya? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy y nos estamos viendo el jueves. ¿Ya? Bien, entonces, hasta el día jueves. Cuídense mucho, no salgan, primero siempre la salud. ¿No? Bien, chicos, hasta el día jueves. Hasta el día jueves, profesor. Ya, hasta el día jueves. Día jueves, profesor, Hasta el cuídese. jueves, hasta el jueves. El jueves, profesor. Hasta el jueves, hasta el jueves. El jueves.